Martínez, no con el potencial que ya lleva encima y los kilómetros y los metros de competencia del piloto David Chacón, que es que lidera en este momento el hombre quienes cumplen en este momento la primera vuelta. Cruzan David Chacón y Juan Manuel Ateortúa. Hacen en este momento el 1-2 de carrera para estos pilotos. Hay un nudo, hay una caída en la zona del turbón. Vamos a ver si la que no voy a identificar. Mire, ahí está la reiteración, cómo entraba la curva. Este piloto 110 que se iba saliendo, se caía, enredaba al piloto 322 de Nariño y hacían ese nudo. Sin embargo, una caída sin competencia, sin consecuencias graves, se recuperaban rápidamente y les daban la posibilidad de continuar nuevamente sobre la pista en competencia, sin parar la actividad que se estaba llevando sobre la pista para ellos, que irían adelante, irían muy rápido, pero tendrían que rezagarse. Los otros pilotos han logrado sobrepasar, solo dos quedaban inmiscuidos, enredados en esta caída. Ahí vemos a Chacón ampliando la diferencia muy rápido. Este piloto lo vemos que pilotea un tipo de pilotaje muy diferente a lo normal, se nota calmado pero va acelerando muy fuerte, amplía la diferencia con Juan Manuel Ateortúa, que trata por todos los medios de llegarle, de pegarse a ese ritmo o a esa línea de carrera que ha marcado ya o que tiene grabada en su mente David Chacón, y la va haciendo de la manera más expedita, más rápida. Vemos el paso de las olas de Chacón como es de perfecto, no hay un salto que no se dé bien sobre esa zona, cómo cae la moto, es ahí donde no puede perder ningún tipo de distancia este piloto, ningún tipo de error que pueda cometer este buen piloto risaraldense 919 David Chacón. Bueno, en imágenes ahí el piloto de Risaralda, piloto 919 David Chacón, líder de la categoría MX2, haciendo el mejor registro de carrera con 1:36.845. Segundo lugar para Juan Manuel Ateortúa, piloto representante de la Liga de Antioquia. Tercer lugar para Santiago Pérez, también en Antioquia, número 70. Cuarto lugar para el piloto del Caquetá, número 618, Hermes Andrés García. Quinto lugar para el piloto del Valle del Cauca, número 76, Oscar Correa. Sexto lugar para Julio César Hurtado del Cauca. Séptimo lugar para Jesús Pastas de Nariño, número 110. Octavo lugar para Jenner Muñoz, número 322 del departamento de Nariño. Noveno lugar para el piloto número 41, Pamela Pantoja del Valle del Cauca. Y décimo lugar, Andrés Rojas, piloto de Nariño, número